Qué gusto saludarlos y qué bueno pues contar con Diego Mejía para hablar de lo que ha sido la apertura del Campeonato del Mundo de la Fórmula Uno. Ya pues la gente conoce que hubo un doblete del equipo Ferrari con victoria para el piloto de Mónaco, Charles Leclerc, que por primera vez llega pues al liderato del Mundial. Y en el caso del piloto Carlos Sainz, que logró al final ser segundo, que fue el equipo ganador por todo lo que se vivió, por todo lo que pasó, y que hubo pues otros equipos que perdieron, en el caso del equipo Red Bull, que debería de haber estado en el podio porque venía segundo el actual campeón del mundo, Max Verstappen, cuando a 2 vueltas del final se retiró, y porque venía tercero Sergio Pérez, cuando estaba a punto de terminar en esa última vuelta y se bloquea el motor y queda también por fuera de carrera. De manera que eso es el gran equipo perdedor. Y un equipo que en el papel podía uno pensar que estaba eh, como perdedor, pues resultó aprovechando estas circunstancias, que fue el equipo Mercedes. Pero saludamos a Diego Mejía para primero, pues, como establecer esas circunstancias en las cuales se dieron estos hechos y analizar un poco, pues, lo que ha sido el cambio reglamentario que a partir de esta temporada se da y que afecta sobre todo la parte aerodinámica y qué tanto cambió también el desempeño de los equipos de acuerdo a lo que ya veníamos acostumbrados en los últimos años. Diego, bienvenido. ¿Qué tal, Germán? Sí, yo creo que la primera conclusión es que, por supuesto, han cambiado las cosas, que el orden que teníamos al final de la temporada anterior no es el mismo que tenemos arrancando esta nueva temporada, que hay otros equipos que son los protagonistas de primer orden. Obviamente hay algunos que se mantienen allí, pero la escudería de Ferrari el año pasado no estaba realmente con posibilidades de pensar en ganar carreras de forma consistente y han arrancado el año con un doblete, ¿no? Que también ha sido un poco consecuencia de el doble retiro de Red Bull, pero que al final pues los dos Ferrari estuvieron allí adelante, arrancando primero y tercero la carrera, entonces no fue ninguna coincidencia tampoco. Y más atrás, obviamente cambiaron mucho las cosas, algunos equipos que estábamos acostumbrados a ver en los primeros 10 ya no estuvieron allí y estaban de hecho peleando por la cola en la carrera, ¿no? Hablando de los clientes de Mercedes, McLaren, Aston Martin, peleando contra Williams, mientras que quienes eran los rivales de Williams ahora pasaron a entrar a esa zona de Q3, hablando del equipo Alfa Romeo y del equipo Haas, por ejemplo. Y debo también, pues, felicitarlo una vez más porque hizo el regreso a las transmisiones internacionales que ya se ven en toda Latinoamérica, a excepción hecha de Brasil, que por supuesto tiene una transmisión diferente. Y los mensajes que siguió recibiendo, los que yo recibí también y que seguimos recibiendo por efecto de esto, pude pues seguir lo que fue su par fermé después de la carrera en la Fórmula Latina, donde también se vieron otros matices de lo que ha sido pues este inicio de temporada. Y aquí pues tratamos de hacer un recuento de estas situaciones y de tratar de 2 días después de cuando las aguas están más calmadas, pues ver también lo que pasó con Mercedes, ¿no? Que fue la otra situación que se vivió. Un motor que había dominado los últimos años, que se había destacado por eso, era el rey de la era híbrida y de pronto pues sorprende por su bajo desempeño. Sí, bueno, tampoco creo que se pueda concluir ya de entrada que el motor Mercedes es el peor, ¿no? Y que de repente, pues ahora Ferrari es el mejor lejos y Mercedes está en la posición en la que antes, pues en algún momento estuvo Honda, por ejemplo, ¿no? Creo que pues hay que dejar pasar algunas carreras como para poderse decir con más claridad cuál es la situación de unos y otros, porque más allá de que hubiesen sido los clientes de Mercedes los que estaban peleando atrás, cada uno tenía sus propios problemas, tenían pues diferentes situaciones afectándolos desde el punto de vista aerodinámico y a eso se sumaron también problemas que afectaron la unidad de potencia y que lo llevaron a correr bastante, digámoslo, tenidos en términos del rendimiento, ¿no? O sea, no iban realmente exprimiendo el motor como de pronto sí lo hacía Mercedes, que estaba en una situación diferente, que sí tenía también sus propios problemas y que eso los alejó de la lucha por la victoria, pero son, digámoslo, situaciones diferentes las que están viviendo cada uno y pues obviamente en Mercedes es quien uno creería va más rápidamente a solucionarlo. ¿Qué tan rápido veremos? Creo que pues también dependerá un poco de cada circuito, la configuración de cada
pista, si tiene más, menos curvas rápidas, si tiene más, menos rectas, todo esto va a afectar el problema que tienen en este momento, más allá de que el entendimiento que ellos tienen de su auto y de cómo van a poder ir mejorándolo carrera a carrera, va a ir haciendo que cada vez seguramente los vayamos viendo más cerca de la posibilidad de estar al nivel de lo que ellos esperaban y de lo que ha sido la costumbre en las últimas temporadas. En esto del automovilismo, pues nos toca separar lo que fue esa parte motriz con lo que tiene que ver con la parte aerodinámica y con lo que tienen que ver las estrategias y los pilotos, los equipos en sí, en la forma como actuaron. Para seguir y de pronto rematar, por lo menos en el ahora, este tema de los motores, mm, se ha hablado mucho, ustedes lo hablaron en Fórmula Latina, usted lo citó en su par Fermé, que el tema es el nuevo combustible que ha afectado el desempeño de los motores. Hoy, ¿qué se puede decir sobre esto? Y cómo pues a uno le sirvió y a otros no le sirvió hasta ahora. Sí, yo creo que como le decía antes, Germán, tampoco se pueden sacar conclusiones absolutas en torno a eso, ¿no? Creo que pues lo que pasó en la primera carrera es una primera foto, pero no es el dibujo completo, ¿no? No tenemos todavía diferentes ángulos, no tenemos todo en foco realmente como para decir categóricamente que las conclusiones son estas y aquellas, ¿no? Yo creo que está claro que el cambio a un combustible con un 10% de etanol suponía un reto tal vez mayor de lo que probablemente se ha publicitado para los fabricantes de motores. Esto ha llevado consigo cambios importantes. En el caso de Mercedes ha significado, según ellos mismos dijeron, el cambio más grande que han hecho en el motor desde que se introdujeron estas nuevas reglas turbohíbridas en 2014. Entonces, claro, cuando se hace un gran cambio en el motor, pues obviamente habrá algunos que lo acierten más de entrada y otros menos, ¿no? Probablemente, pues allí el motor realmente no tiene mucho que hacérsele porque están básicamente congelados en su desarrollo hasta la temporada 2025, pero el combustible sí probablemente se puede ir reformulando y esto también el entendimiento que ellos tengan de cómo se comporta en carrera, etcétera, va a llevar a que algunos problemas que pudieron surgir en un principio tal vez no se presenten más adelante. Y con eso, pues, que quiero decir que lo que le pasó a Red Bull en la primera carrera, el problema que tuvieron y que significó que ninguno de los dos autos cruzara la meta, probablemente es algo puntual y no creo que vaya a ser una constante durante esta primera parte de la temporada, al menos a priori. Sí, porque es que una cosa es hacer este tipo de cambios y que los vehículos rueden, y otra cosa es cuando los someten a la presión de lo que es la milésima de segundo. Es allí donde se establecen las diferencias y es donde uno puede decir, bueno, aquí jugaron a tener desempeño, pero les afectó en la confiabilidad. Se dudaba y usted lo decía, Diego, que podía ser un caso en el cual pues fue que se acabó la gasolina o que la forma como alimentaron, porque hay una fase ahí que es el combustible y cómo se le suministra el motor. Y yo creo que es donde vienen esas puestas a punto que determinan ese desempeño y que manejan esa ecuación entre desempeño, que le dure la gasolina y que el motor funcione bien. Creo que es una parte muy clave ahí. Sí, no sé, yo creo que pues todavía es difícil poder apuntar el dedo a algo, ¿no? Yo creo que pues lo que he planteado en el pasado han sido más un poco las diferentes opciones de lo que pudo haber ocurrido, más allá de señalar una como la realidad de lo que sucedió, porque eso solamente lo sabe la gente de Red Bull y la gente de Honda o Red Bull Powertrains, como se llama ahora, ¿no? Y quienes llevan el mantenimiento de los motores y todo esto, pero que en realidad es la gente de Honda. Entonces, eh, hay ciertas partes allí que son estándar para todos, como la bomba de combustible. O sea, Ujú. si falló esto realmente, que según entiendo no es el caso, pues habrá que ver qué pasó, pero no, no tiene que ver probablemente con, con la pieza como tal, ¿no? Porque pues si es una pieza común para todos, en teoría está bastante probada, sí que pues se les ha dado un poco más de holgura a los equipos con ciertas partes del sistema de combustible antes de la carrera y después de la clasificación para darle la oportunidad a algunos de cambiar algunas piezas de este sistema de combustible, sabiendo que era la primera carrera con este nuevo combustible E10, ¿no? Pero más allá de eso, creo que pues todavía hay mucho por esclarecer en torno a lo que le pasó a Red Bull, pero yo pensaría que ellos a esta altura ya tienen bastante claro qué fue realmente lo que pasó y cómo evitar que se dé una repetición en el próximo Gran Premio en Arabia Saudí. Sí, lo otro que varía es el proveedor, ¿no? Cada uno tiene su proveedor, tiene que cumplir con unas especificaciones, pero cada quien tiene su formulación
pues acorde a esas especificaciones, donde no sé si de pronto pueden haber variaciones. No, y seguro que las habrá, pero tampoco es como para, o sea, si uno entra a mencionar los fabricantes de combustible, pues tal vez es como señalarlo directamente como que el problema fue de ellos y pues tampoco creo que se pueda decir exactamente que ese fue el caso porque son muchas las variables que entran en juego allí y pues la situación principal diría es que efectivamente el combustible es diferente y eso es lo que ha cambiado. Si Red Bull llegó a ser o no, que aparentemente no es el caso, la prueba que muchos equipos hacen con los autos nuevos de rodar con muy bajo combustible hasta que ya el sistema no pesca el combustible que queda en el tanque, pues si allí estuvo de pronto la falla no haber hecho esa prueba y no tener la absoluta claridad de que el sistema funcionaba con un nivel más bajo de combustible como el que se tiene ya al final de la carrera, pues eso lo sabrá la gente de Red Bull, ¿no? Y creo que con dos fallas de la misma línea, pues yo creo que ahí está muy claro para ellos poder sacar los paralelos y determinar qué fue lo que ocurrió. Sí, el otro es, Diego, recordar que siempre ha sido importante lo del combustible. Yo creo que usted se acuerda cuando tuvimos a ese colombiano en el equipo de Ferrari, Juan Carlos Pérez, que nos comentaba que había un momento en el cual en el fin de semana Michael Schumacher se reunía con él para hablar del combustible. Uno dirá, bueno, ¿qué hablaban del combustible? Pues se hacían la reunión, era porque era importante el tema del combustible y estamos hablando de hace años, más ahora si la formulación cambió. No, y hay un laboratorio de cada uno de los fabricantes de combustible que va a cada circuito y allí hacen pruebas no solamente del combustible, sino también del lubricante para pues determinar posibles fallas, excesivo desgaste, de encontrar pues temas que obviamente les permiten evolucionar sus formulaciones y hacerlas mucho más óptimas para obtener más caballaje y mantener más bajo control la temperatura de la combustión, ¿no? Entonces, creo que pues eso siempre ha sido así. Obviamente toma algo más de relevancia ahora porque es una variable que cambió en el reglamento y más allá de que estos combustibles estén en permanente evolución durante su paso por la Fórmula 1 y que los motores pues sigan siendo los mismos básicamente en torno a su reglamentación del año pasado, pues sí que esta introducción de ese 10% de etanol, pues introduce una variable nueva que algunos, como decía antes, habrán sabido resolver mejor que otros. Sí, eso es lo que tiene que ver con la afectación, porque al fin de cuentas, Ferrari parece que es más parejo el motor que utiliza el equipo de la escudería Ferrari con sus clientes, mientras que en el caso de Mercedes se vio que hay una diferencia entre, a pesar de que les fue pues no tan bien en desempeño a los Mercedes oficiales, pero hay más diferencia entre ellos y los clientes que tienen de motores. Entonces, yo creo que allí pues establece una situación que tendrán que mirar primero, pues cómo soluciona y cómo recupera pues ese desempeño. La mejor vuelta de Hamilton estuvo por los 1.36.2 contra los 1.34.5 en las que estaba Leclerc, mostrando que la diferencia siempre estuvo y que para ellos fue pues que se les apareció la Virgen con lo que vivió Red Bull para que Lewis Hamilton hubiese podido cazar ese tercer puesto que en el papel, después de todo lo que se había visto, que no era un cuento, como siempre uno piensa que de pronto están trabajando, pero que en el momento del resultado las cosas cambian, las cosas no cambiaron en el momento del resultado. Viene el tema del chasis, porque en los chasis yo leí que supongamos en el caso de Aston Martin, ellos hablaron que inclusive el carro que iban a tener en pista era bien diferente al que tuvieron en Barcelona, que casi que habían rediseñado el vehículo. Hubo unos que llegaron de una vez a rediseñar, otros que no cambiaron mucho y parece que ese fue el caso de la escudería Ferrari, que se dedicaron a solucionar los problemas que tuvieron en el primer test pretemporada con lo que había ahí y no tratar, como corrió la gente del equipo Aston Martin, a casi rediseñar el vehículo por completo. Sí, aunque en realidad creo, Germán, que lo que decía la gente de Aston Martin es que el modelo que tienen ya en el túnel de viento no se parece nada al carro que tienen en la pista
ahora mismo, ¿no? O sea, Ujú. ellos van a introducir mejoras mucho mayores más adelante respecto a lo que tuvieron en esta primera carrera, ¿no? Pero sí es cierto que Ferrari pues es un equipo que se concentró en optimizar lo que ya tenía de base con algunos ajustes, pero no de la dimensión de los cambios que vimos en Mercedes o que de pronto vimos en Red Bull entre el test de Barcelona y el test de Bahrein, ¿no? Y lo que ya se introdujo luego también incluso para la carrera, pero esto pues obviamente les ha permitido tener pues mucha claridad en torno a cómo orientar la puesta a punto para el fin de semana de carrera, han tenido todo bastante más descifrado y realmente pues se ve que llevaban el motor bastante bajo de potencia porque cuando abrieron el grifo al inicio de la Q1 fue como la gran revelación de que en realidad Ferrari sí que estaba un paso por delante y que estaba al nivel de pelear la pole y que sus clientes estaban al nivel de aspirar realmente a Q3. Mm. Sí, es una circunstancia de ver cómo el problema lo tienen diferente los dos equipos protagonistas en la última temporada y en los últimos años. En el caso del equipo Mercedes, tiene que mejorar desempeño. eh, Se supone que tienen la confiabilidad. No sé si de pronto ellos ya probaron que si buscando ese desempeño perdían esa posibilidad de terminar la carrera y por eso estuvieron ahí. Y en el caso del equipo Red Bull, pues saben que tienen el desempeño porque todos esperaban una pole clara de Max Verstappen y lo que no tuvieron fue la confiabilidad. Sí, yo creo que pues ha sido una cosa, digámoslo, circunstancial, ¿no? Porque pues sí que Verstappen tuvo otros problemas, tuvo problemas de frenos un poco, pero pues también producto de estar en esa lucha con Leclerc y detrás de él en su estela, que eso obviamente pues hace mucho más crítica la refrigeración, no solamente de los frenos, sino de de todo el coche, de toda la unidad de potencia también. Tuvo pues algún problema desafortunado en el pit stop, que también entiendo pues fue algo circunstancial, o sea, creo que varias de las cosas que le pasaron a Red Bull y en particular a Verstappen son situaciones fortuitas de esta carrera y que Ujú. no veo que vayan a ser una constante durante todo el año, ¿sí? No, no es un problema de fiabilidad como el que tal vez, no sé, enfrentó McLaren o enfrentó Alfa Romeo que pues al final en carrera lo superaron, ¿no? En McLaren pues tuvieron que hacer cambios, ajustes, un poco paños de agua tibia con la refrigeración de los frenos para poder asegurarse de que llegaban al final de la carrera. Y uno de los ganadores, Kevin Magnussen, a todo el mundo lo sorprendió con el tema de llegar después de tener un contrato firmado con Chip Ganassi para el campeonato IMSA y también pensar en estar en las 24 horas de Le Mans, subirse sin pretemporada, acomodarse muy bien al vehículo y marcar una quinta posición al final de la competencia detrás de los dos Ferrari, detrás de los dos Mercedes. O sea que fue definitivamente el mejor del resto, aunque el mejor del resto es en esta ocasión fue Mercedes, ¿no? Bueno, pues no creo que se pueda ver así, porque en realidad ellos deberían estar en el grupo de punta, ¿no? El Pero no mejor del estuvieron. resto, sí, pero no, o sea, no, no creo que se pueda poner a Mercedes en el grupo medio. Yo creo que el grupo medio empieza con Haas realmente, ¿no? Y luego está el otro cliente de Ferrari, que es Alfa Romeo, ¿no? Diría que esos son los equipos que a priori están en cabeza del grupo medio en este momento, pero que pues veremos cómo varía eso de carrera a carrera y cómo varía durante la temporada, porque el problema que va a tener Haas sobre todo es que pues le va a costar seguramente mantener el nivel del resultado y el rendimiento que ha conseguido en la primera carrera del año. Claro, sí, y que ahora vienen, pues siempre los carros de la Fórmula Uno están evolucionando. El espionaje que hace cada uno de los equipos de los otros y obviamente de los que más caminan, pues empieza a dar resultados porque eso rediseñan, cada quien empieza a copiarse de lo que ve que le puede servir y esto va a hacer que en este año tal vez sea uno de los años en que los vehículos más cambien durante toda la temporada. Sí, claro, porque las reglas son muy nuevas y todavía pues hay mucho espacio para evolucionar. Obviamente esto restringido dentro de el tope presupuestario que es bastante rígido, en especial para los equipos de punta, pero no dudo que ellos pues ya todo esto lo tienen bastante planeado a nivel financiero también para saber que van a cumplir con esos topes, pero que van a resolver los problemas que tengan introduciendo las mejoras necesarias, sobre todo en la primera parte de la temporada, antes de que se empiece a compactar más el calendario y empiece a haber menos espacio entre carrera y carrera como para introducir mejoras. Diego, ¿se supo claro qué fue lo que pasó con la dirección del vehículo de Max Verstappen? Ya a esta altura no sé si hay más información que le produjo, parece que en uno de los cambios de llantas que soltaron el carro muy fuerte y no sé, estas piezas están calculadas apenas en lo que deben tener.
de resistencia, pero uno dice, bueno, que baje en el carro y se haya torcido una parte de la suspensión, pues no lo entiende uno como muy lógico. Sí, un brazo de dirección fue lo que mencionaron, pero no se sabe si fue realmente al caer o fue también producto del cambio de neumáticos o qué ocurrió exactamente, ¿no? Porque también pues las ruedas son más grandes, son más Ujú, pesadas y la fuerza que tienen que hacer para ponerlas, colocarlas en su lugar también es mayor, ¿no? No sé si claro. por ahí estuvo el problema. Red Bull tampoco tuvo los mejores pit stops y tuvieron bastantes problemas durante todo el fin de semana, muchos errores sobre todo en la rueda delantera izquierda y pues no sé si por ahí pudo haber llegado de esa situación inesperada que pues también un poco es producto de estos coches de Fórmula 1 tan nuevos que los equipos todavía están conociendo en todos los momentos de la carrera, no solamente cuando están en pista. Para Ross Brown, quien ha tenido la responsabilidad de estar al frente de esta nueva normativa que pretende tener los vehículos más cerca, de generar mejor espectáculo, que los sobrepasos sean más fáciles, ¿cuál puede ser la calificación apenas en esta primer competencia, donde seguramente las bondades se verán más adelante? Sí, no, pues yo creo que esa tendría que darla a él, pero por lo menos lo que yo he podido leer un poco de lo que han dicho las autoridades de Fórmula 1 es que están satisfechas con lo que han visto hasta ahora en la pista. Creo que los pilotos han confirmado que se puede correr más cerca y eso pues ya es un aliciente. Ha habido más adelantamientos este año en la carrera, producto un poco seguramente de eso, pero también tal vez consecuencia de esas tres paradas que tuvieron que hacer Ujú. casi todos para llegar al final de la carrera, ¿no? Entre más paradas, pues entiende que hay más diversidad y más diferencia entre el nivel de agarre que tienen unos y otros porque tienen neumáticos más usados, más nuevos, han cambiado, no han cambiado y todo esto pues produce cierta dinámica en la carrera que no se ve cuando hay pues probablemente una sola parada, ¿no? Entonces, todo eso ha sumado para que al final pues tengamos números que arrojan pues por lo menos un indicador hacia arriba, pero pues yo creo que habrá que esperar algunas carreras más para ver cómo se consolida esto, porque también pues lo que se ha visto es que si bien se puede correr más de cerca, la succión que existía en las rectas ya no es del nivel que se tenía antes Ujú. y eso en alguna medida también le resta posibilidad a los autos que se adelanten cuando ya pues están efectivamente más cerca del otro. Y no van a cambiar mucho las cosas, ¿no? En 8 días es difícil que cambien. Ahí yo creo que los más preocupados son precisamente los que ya reseñamos, que tienen esos problemas que resolver, pero difícil que cambien en apenas 8 días, porque ya a partir del viernes empieza la segunda valla del campeonato en Arabia Saudita. Sí, pero es un circuito diferente y entonces pues traerá sus propios retos y Ujú. algunos seguramente lo resolverán mejor que otros, ¿no? Yo creo que pues quienes tienen más descifrado su auto pues probablemente no tendrán grandes sorpresas, pero igual aparece un circuito urbano en la segunda fecha de la temporada, ¿no? No es nada fácil, es un circuito muy Mm. exigente que pues pasa una factura con un precio muy alto cuando se comete un error y pues seguramente esto influirá, ¿no? Más allá de que pues los compuestos en Jeddah van a ser más blandos, un paso más blandos que los que se tuvo en la primera carrera del año y pues ya vimos que en la primera la degradación, el desgaste fue mayor de lo que la gente de Pirelli anticipaba con un esquema a dos paradas como lo que ellos veían realmente que se iba a dar y al final pues promediando la distancia de carrera era bastante claro para algunos que iban a tener que ser tres paradas para poder llegar al final. Diego, le cambio de tema porque yo creo que no puede pasar desapercibido el debut en la IMSA de Sebastián Montoya. Quienes no tuvieron fortuna, muy temprano se fueron de la carrera. En el primer turno de Juan Pablo Montoya quedó implicado en un accidente múltiple que determinó el retiro, pero que permitió en ese espacio de tiempo que Sebastián Montoya hiciese un turno impecable y que yo creo que por lo menos tuvo esa experiencia durante casi 2 horas de poder hacer esa presentación en ese ambiente y que le debe haber servido para recoger experiencia en lo que va a ser su temporada ya en la categoría de la Superfórmula Europea. Sí, no, Sebastián hizo un trabajo excelente. Creo que pues su papá debe estar seguramente muy orgulloso, Ujú. más allá de que el resultado no se diera, pero pues creo que todo eso se trataba más de que qué lindo correr en familia, era darle la oportunidad a Sebastián y él poder medirlo mucho más de cerca en el mismo auto y creo que pues no se va a llevar ninguna otra impresión diferente a una muy positiva, ¿no? Y pues esto seguramente lo empujará más a seguir
pues obviamente él va a seguir apoyando, pero, o sea, que sabe, que tiene confirmaciones de que las cosas realmente están yendo por el camino que ellos quieren y pues esto también le da impulso a Sebastián para el resto de la temporada. Ya tuvo un muy buen inicio de año con la Fórmula Regional Asiática, las victorias y poles que Ujú. consiguió allí, todos los muy buenos resultados que logró y esto todo pues suma para que llegue con impulso el arranque en la Fórmula Regional que de hecho pues están probando esta semana en el circuito de Barcelona-Cataluña, haciendo pues uno de esos últimos test pretemporada antes de arrancar la temporada del próximo mes de mayo, entiendo, ¿no? Que arranca la Fórmula Regional en Monza, pero En pues Monza. sí, yo creo que todo, o sea, todos los kilómetros que se puedan sumar y si son en carrera, pues mucho mejor, Ujú. ¿no? Y si son en autos más diferentes o variados y diferentes condiciones, diferentes retos, todo esto pues suma, ¿no? Y el mismo reto que enfrentó Juan Pablo, que desafortunadamente tuvo Ujú. muy mala suerte en ese momento de encontrarse, o sea, fue el primero de los autos rápidos que llegó al lugar del incidente. Creo que pues no llegué a ver que siquiera hubiesen alcanzado a mostrar una bandera amarilla y esa primera curva en Sebring es una curva muy difícil porque es la más rápida de todo el circuito y es ciega en la salida. Entonces, él entra ya rifado a la velocidad normal y pues cuando sale se encuentra lo que se encuentra, autos GT prácticamente detenidos, un LMP3 de lado, no sobre la línea de carrera, pero suficiente como para que estuviera casi bloqueada la pista allí, ¿no? Realmente muy, muy difícil para Juan Pablo haber podido hacer algo allí. Claro, cualquiera puede decir había podido soltar antes o ir más despacio, No, pero y estaban liderando la carrera, ¿no? ujú. Y es lo normal y son cosas, pienso yo, un poco circunstanciales y desafortunadamente pues acabó así, pero creo que el resultado de esa participación no se mide en de qué quedaron, sino en lo que lograron mostrar hasta donde pudieron. Sí, y yo quería centrarme era más que todo en lo de Sebastián, pero en el tema de Juan Pablo, pues la televisión mostró primero pues el trompo de ese auto número 6 y lo reseñó y de pronto pues faltó de parte del equipo, no lo sabemos, que le hubiesen prevenido que había esa circunstancia porque ya era evidente, cuando llegan ahí ya ese carro estaba tratando de salir del punto y creo que recorrió inclusive unos metros en contravía para poder salir del sitio donde tuvo el incidente. Pero bueno, repito que lo importante para mí era sobre todo resaltar lo que hizo Sebastián, porque yo decía, ¿qué tal que eso le hubiera pasado a Sebastián? Entonces habrían dicho que no era el momento para que estuviera en la IMSA. Entonces No, y por eso hay que resaltar. habría sido normal, o sea, porque los pilotos que corren carreras sprint como Sebastián a esta altura de su carrera, pues corren con el cuchillo entre los dientes de principio a fin, no salen Correcto. a cuidar nada, pero fue todo lo contrario. Sebastián se lo fue tomando muy progresivamente y no Ujú. solamente mostró la paciencia, la madurez, sino también luego la velocidad. Sí, correcto. Bueno, por otro lado, preocupación por el tema de Mar Márquez. Usted que está en España, pues nos debe decir pues el pulso cómo está allá. Desafortunado, 4 caídas en el fin de semana, 3 producto de que se le va el tren delantero y la última en el warm-up, en el calentamiento previo a la competencia en Indonesia, que pierdes el control en la parte trasera, que cuando pasa eso, pues eso es un caballo loco que expulsa al piloto y le hace tener una aparatosa y fuerte caída que le produce conmoción cerebral y regresar a su problema de visión que ya lo vivió. Sí, realmente pues muy triste esto para Marc Márquez, pero pues es el riesgo del motociclismo, ¿no? O sea, un high Ujú. side como el que él tuvo ahí puede acabar de la peor forma, ¿no? Y creo que pues el accidente que vimos fácilmente habría dado para un desenlace peor del que al final tenemos, ¿no? Y creo que pues es desafortunado para él que vuelva a sufrir de este problema de diplopía, que pues es esa visión doble que ya tuvo hace poco, producto Ujú. también de pues de otra caída y que pues por ahora pienso yo lo tendrá en pausa y seguramente pues meditando un poco, mirando hacia adelante más a mediano o largo plazo, cuál es el siguiente paso a dar, ¿no? Creo que por ahora lo primero es que ojalá logre resolverlo, que vuelva a estar en forma y que pueda ojalá volver a la pista, ¿no? Pero claro, después de semejantes golpes que ha tenido últimamente Marc Márquez, sabemos que tiene una cabeza muy fuerte, sabemos que Ujú. pues aguantó varios golpes durante el fin de semana y pues desafortunadamente el peor fue el que se dio en la cabeza y generó esta situación, pero pues sí, yo creo que obviamente todos en este momento nos preguntamos qué pasará de aquí adelante con la carrera de Marc Márquez, ojalá que logre recuperarse, creo que le hace muy bien al Mundial de Motociclismo, más en un momento en el cual pues estamos sin Valentino Rossi, Márquez pues es esa otra figura de tradición que pues cada vez que está en la pista sorprende con su talento, que está dispuesto en muchas ocasiones a asumir riesgos, incluso cuando
pues la moto le está diciendo no, no, él dice sí, sí, y hasta que no se cae, pues no, no sabemos si sí se puede o no se puede, y Mark siempre está dispuesto a intentarlo, ¿no? Ojalá que continuemos contando con él en el Mundial a lo largo de esta temporada y que pues pueda tener una recuperación total de este tema. No soy doctor ni tengo pues suficientes conocimientos médicos para saber qué tan problemático puede hacer esto a mediano o largo plazo y si realmente puede condicionar su carrera de aquí en adelante o no, pero pues solamente uno puede decir ojalá que no sea así. Sí, siempre uno piensa, y yo creo que lo pensamos alguna vez y lo analizamos cuando Roberto José Guerrero tuvo el accidente y cómo volvió él psicológicamente. Entonces, aquí uno se pregunta es, ¿qué tanto le puede afectar a un piloto? Llámese como se llame, en este caso es Mar Márquez, pues cómo resolver en esos momentos ya críticos en que se llega al punto en que está tratando de buscar su máximo punto de eficiencia y viene la caída, que en esta ocasión fueron 4, o sea, siempre estuvo a tope. Cuando un piloto se cae 4 veces en un fin de semana, es que siempre estuvo tratando de buscar el límite. Pero en este caso, llegar a ese punto crítico es ahí donde empieza la cabeza de pronto a funcionar diferente a lo que era antes. Cuando usted no se caía o se caía teniendo más control de la situación, ahora, pues, ¿cómo está pasando? Yo creo que todo eso es lo que hay que repasar y viene ese análisis que tiene que ver con ese desarrollo psicológico que tiene el ser humano después de vivir estas experiencias y más en el caso de Mar Márquez, que ya completa 2 años y lo que llevamos ahora tratando de superar este tipo de problemas. Sí, aunque yo creo que son situaciones diferentes, ¿no? O sea, por lo que estuvo fuera el año pasado fue una cosa, o sea, fue una situación, entiendo, en carrera, si no me equivoco, en Jerez, y pues ahora Mm. es otra situación que pienso tiene que ver también un poco con el feeling que él no está teniendo con la moto y que pues de hecho sí ha tenido un poco más su compañero de equipo Paul Espargaró, ¿no? Que pues que el compañero de equipo supere a Marc Márquez, eso no se da frecuentemente, más allá de que probablemente Márquez no esté todavía a su 100% o no hubiese estado a su 100% en el inicio de la temporada, pero yo creo que pues hay diferentes factores que afectan y claro, cuando un piloto su moto o su carro no le da el feeling que él quiere y no le salen los tiempos y uno ve que el de al otro lado del box sí le están saliendo, pues uno empieza a empujar a ver qué es Ujú. lo que pasa y desafortunadamente pues a veces se encuentra con este tipo de situaciones, a veces es acabar chocando y es lo que ha ocurrido en el caso de Mar Márquez, que se ha acabado cayendo también buscando justamente esos límites suyos y de la moto. Reseñar la victoria de Miguel Oliveira, el piloto portugués, que en medio de la lluvia logró imponerse, que Fabio Quartararo resucitó para ser segundo, que Enea Bastianini, el ganador en la apertura del campeonato, está ahí. O sea que parece que pinta este campeonato en que las marcas, a diferencia de la Fórmula 1, están como más parejas aquí en la MotoGP. Y bueno, tocará esperar qué nos trae más este campeonato del mundo de la MotoGP. Diego, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y de nuevo felicitaciones por ese triunfal regreso a las transmisiones de la Fórmula 1. Muchas gracias, hermano. A ustedes muchas gracias y nos volveremos a ver.